Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El día de hoy vamos a tratar la ciencia de la teología. Esta asignatura pertenece a Cristología. El área de estudios se titula La naturaleza humana de Jesucristo. Hoy empezaremos una lección más que lleva por título Los símbolos o figuras proféticas de Jesucristo hombre. Mucho antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, todo lo que apareció en la tierra, sean hombres, sean objetos que Dios mandó que se prepararan y que hubieran en el tabernáculo, o sean personas como Abraham y sucesivamente Moisés, y todos ellos eran figuras que nos hablaba que con el tiempo vendría Jesucristo. Desde el Génesis siempre nos habla de Cristo. Todos están enfocados a hablar de Jesucristo. Hoy veremos qué son figuras. Figuras es una persona o cosa que representa a otra. Entonces, por ejemplo, Adán, desde que apareció, hablaba de que con el tiempo vendría el verdadero Adán, que era Jesucristo, que en la Sagrada Escritura lo conoce como el segundo Adán. Bien, entonces, así también el altar de sacrificio, el incienso. ¿Por qué hubo incienso en los antiguos tiempos? Porque eso nos hablaba que con el tiempo vendría el verdadero altar del incienso, que sería Jesucristo. Entonces, todas las figuras y personas en cosas nos hablaban de Jesucristo. Bien dice en el libro de Romanos 5:14, ahí nos habla dando un ejemplo, mire, para que usted vea que es figura. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo que Adán, que había aparecido, es una figura del verdadero Adán que iba a venir, el cual es Cristo. Hoy, en este estudio, vamos a empezar a estudiar todas las figuras, ya sea de personas o ya sea de cosas, que nos hablaban de Jesucristo. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 1, nos dice así la palabra del Señor: hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. El Señor Jehová le está diciendo a Moisés: vas a hacer llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y también a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a su hijo Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Entonces, nuestro Señor estableció que debería alguien atender al pueblo. ¿Quién podía atender al pueblo? Necesitaba sacerdotes. Entonces el Señor se proveyó de sacerdotes que estuvieran dedicados al Señor, dedicados a conocer las Sagradas Escrituras, a conocer esta palabra, a interceder con Dios y atender al pueblo. Tenía que ser una clase de personas al cual él lo llamó sacerdotes, sumos sacerdotes. Estos sumos sacerdotes deberían dedicarse a enseñar al pueblo la palabra de Dios, las leyes, y también de ministrarles, de perdonarles pecado. En otras palabras, ¿qué son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que trabajan para Dios, y Dios, a través de ellos, iba a llegar al pueblo. Lo que
Jehová en espíritu, Dios, quería atender al pueblo, lo hacía por medio de sus sacerdotes. Entonces los sacerdotes son los representantes de Jehová. Los ministros son los representantes de Jehová para atender al pueblo. Por esa razón que los sacerdotes son los que dirigen las ceremonias, dirigen el culto, enseñan la palabra, ministran la palabra. Antiguamente eran los que perdonaban los pecados a través de los sacrificios. Entonces ellos eran los que perdonaban los pecados a través de los sacrificios. El sacerdote es un representante de Dios. Por eso es que el Señor se preparó un equipo de sacerdotes, y Él es el que escogió al sacerdote Aarón. El sacerdote Aarón no dijo, Aarón no dijo, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser ministro. No, o yo y mis hijos vamos a ser ministros. No, es Dios quien escogió. Dios le está diciendo, quiero que Aarón y sus hijos sean mis sacerdotes, para que ellos estén delante de mi altar. Entonces Aarón vino a ser el primer sacerdote. Quizás diga usted, y más antes, doctor, no habían sacerdotes. Más antes no habían sacerdotes. Cuando viene Moisés, recién. Antes solamente habían profetas. Pero los profetas no eran como los sacerdotes. Igualmente, después, mucho más antes, los profetas eran padres. Los padres de familia eran como los sacerdotes de la casa. Ellos enseñaban a sus hijos el temor a Dios, y ellos oraban en la casa. Pero no habían templos, no habían lugares donde se tenían que reunir, hasta que vino Moisés, y ya el Señor le dijo, vas a levantar un tabernáculo y ahí se va a reunir mi pueblo. Ahí lo hizo como una congregación, pero más antes no había eso. Ahora bien, entonces Aarón viene a ser el primer sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote a través del cual él perdonaba los pecados de la gente. Él perdonaba los pecados de la gente, él ministraba los sacrificios. Entonces, el sumo sacerdote se inicia con Aarón. Pero no es que solamente Aarón debía ministrar, él murió. Pero el sumo sacerdote Aarón era una figura profética, y Israel no se daba cuenta que él estaba con su presencia profetizando que con el tiempo vendría el verdadero sumo sacerdote. Así como había un sacerdote terrenal, venía un sacerdote celestial, un sacerdote mayor, que era Jesucristo. Por eso vemos aquí, le dijo el Señor, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Ahí está el sacerdote Aarón, que vivió en el tiempo de Moisés. Era el hermano de Moisés. Él y sus hijos todos eran sacerdotes, escogido por Dios. Dios lo escogió, Aarón, lo llamó Aarón, y fue el primer sacerdote. Pero este primer sacerdote estaba representando, estaba él en persona, era una figura profética. Él estaba hablando que con el tiempo vendría Jesucristo. Por eso todo lo que él tiene, su vestimenta, así como también su mitra, que es la parte de arriba, como el gorrito, todo lo que él tiene, todos los detalles hablan de Jesucristo, hablan de Cristo. Por ejemplo, él en los hombros tenía unas 6 piedritas, donde él ahí llevaba el nombre de 6 tribus, y en la derecha de 6 tribus. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que él estaba cargando a Israel. Era la figura de que Cristo vendría y él llevaría el pecado de todo su pueblo. Asimismo, también, como podemos ver, cada una de las partes de su vestimenta también tenían colores. Cada uno de los colores representaba a Jesucristo. Eso es un estudio muy amplio, ¿verdad? Un estudio muy amplio que lo estudiamos en el curso que lleva por título La Sagrada Vestidura Sacerdotal. Ahí se estudia minuciosamente. En otras palabras, Aarón
estaba diciendo que con el tiempo vendría el verdadero sumo sacerdote, que era Cristo. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. Aarón es figura de Cristo. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 4 al 5, te va a decir: y nadie toma para sí esta honra. Está diciendo, nadie toma para sí mismo la honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está diciendo, nadie puede decirse yo soy pastor, yo soy ministro. Nadie puede autoproclamarse pastor por sí mismo. Nadie puede tomar la honra de ser llamado ministro por sí mismo. No puede una persona hacer eso, sino tiene que ser llamado por Dios. Tiene que haber sido llamado, convocado por Dios. Por eso dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. Él mismo no se puso como ministro, sino que Dios lo llamó para el ministerio. Así también Dios tiene que llamar al ministro, está diciendo. Sigue diciendo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Está diciendo, así como Aarón, él mismo no se hizo ministro, no se hizo sumo sacerdote, igualmente Jesucristo no se glorificó a sí mismo. Él no dijo, yo voy a ser. Él no dijo, yo voy a ser sacerdote, sino que Él fue llamado también. Mire lo que dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, sino fue llamado por Dios, el que le dijo. ¿Qué le dijo Jehová? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Mire, Jehová mismo lo ha llamado, Jehová mismo lo llamó. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está diciendo que es Dios mismo el que lo llamó, es Dios mismo el que lo constituyó sumo sacerdote. Así como Aarón no se hizo sumo sacerdote por sí mismo, Jesucristo no se hizo sumo sacerdote por sí mismo. Y así como Aarón Dios lo llamó, así también a Jesucristo lo fue constituido sumo sacerdote por Dios mismo, por Jehová, que lo llamó para el sumo sacerdocio, para que sirviera a su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Aarón es figura profética de Jesucristo. Aarón, en los tiempos antiguos, estaba diciendo, vendrá el verdadero sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote apareció, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Es el más excelente sumo sacerdote. Amén. Así como Aarón ministraba a la gente para perdonar los pecados por medio de la sangre de corderos, Jesucristo, Él vino a perdonar los pecados no por medio de corderos, sino por medio de su propia sangre. Por medio de su propia sangre Él ministraba. Entonces Jesucristo perdonaba los pecados a través de su misma sangre. Él era el sacrificio. Vemos ahí que el Señor perfeccionó. Si Aarón servía al pueblo, Jesucristo ahora sirve a toda la humanidad. Aarón servía al pueblo de Israel, pero Jesucristo sirve al mundo entero. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Segunda figura profética. La segunda figura profética es Abel. Abel también apareció en la tierra, pero Abel estaba representando, hablando que con el tiempo vendría el verdadero Abel. Así como este Abel fue sacrificado y derramó su sangre porque su hermano lo mató, así también vendría con el tiempo Jesucristo, al cual sus propios hermanos, sus propios paisanos lo matarían. Y así como derramaron la sangre de Abel, derramarían la sangre de Jesucristo. Vamos a verlo. Abel.
Génesis capítulo 4, verso 2 nos habla de Abel. Dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Dígalo conmigo: pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Ahora en el libro de Génesis capítulo 4, verso 8 al 10, como usted sabe, se produce un celo en Caín. ¿Celo por qué? Porque la ofrenda de Abel era recibida por Jehová, el de Caín no. Entonces él ve que Dios comienza a recibir la ofrenda de Abel. En cambio, él se siente menos. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema no estaba en que Dios favorecía a uno y a otro desechaba por desechar. Era en el corazón, la forma como era el corazón de cada uno. El corazón de uno y el corazón de otro era diferente. Por ejemplo, ¿cómo era la ofrenda que ofrendaba Caín? La ofrenda de Caín, él era labrador, él era labrador de tierra. Lógicamente cosechaba papas, cosechaba yucas, cosechaba camotes, cosechaba todo eso. Pero en el momento de llevar la ofrenda, él tomaba cualquier papa, cualquier yuca, y lo llevaba al Señor, se lo daba al Señor. Muchos, algunos quizás un poco exagerando, dicen: no, es que Caín llevaba todo lo podrido, todo lo malogrado. No creo que eso haya pasado personalmente, porque ningún ser humano en su conciencia, naturalmente pensando, pues va a buscar lo podrido para darle a Dios, ¿no? Indudablemente. El error de Caín fue tomar por tomar y llevarlo y darle al Señor, presentarlo al Señor. Pero ¿cuál era la diferencia de Abel? Como él era pastor de ovejas, él no tomaba cualquier oveja. Si él hubiera tomado cualquier oveja y lo llevaba ante el altar de Dios, entonces hubieran sido lo mismo, el mismo tipo de ofrenda. Sino que la ofrenda de Abel, dice la Escritura, él entre sus ovejas no llevaba cualquiera, sino decía: tengo que llevar para mi Señor lo más gordo. Dice: lo más gordo de mis ovejas, lo más grande de mis ovejas. Entonces él buscaba las ovejas más gordas. Esta oveja es gorda, esta la voy a llevar al Señor. En su conciencia y en su corazón él decía: pero ¿cómo voy a llevar mis ovejas? Cualquier oveja. Mi Señor se merece lo mejor. Él es mi Dios y hay que darle lo mejor. Por eso que él buscaba lo mejor y lo más grande, y entonces lo llevaba al sacrificio. La diferencia entre los dos era el corazón. Uno daba sabiendo que era para su Dios, con respeto, con amor, para el Dios omnipotente, para el Dios que me da la fuerza, para el Dios que me bendice, le voy a dar lo mejor. En cambio el otro escogía por escoger. Ahí fue la diferencia, porque la Escritura dice: y buscaba lo mejor de su rebaño, lo más gordo de ellas, dice, y lo traía. Esa fue la diferencia. Es como, por ejemplo, para actualizarlo, usted quiere dar una ofrenda, vamos a dar nuestra ofrenda. Una persona busca, sale 100 soles, no, 100 soles no, pues, ¿cómo va a darse? 20, no, 10 soles, 10 soles, a ver. Usted lo trae y lo da. Es un tipo de ofrenda. Pero otro que representa a la vela actual, sale 10 soles, no, 10 soles no, 50, no, aquí tengo 200, tiene que ser lo mejor para mi Señor. Mira la gran diferencia que hay. Es que él dice: ¿cómo voy a darle 10 soles a mi Creador? Teniendo, estamos hablando teniendo entre mis bolsillos muchas ovejas. Yo tengo ovejas de 10 soles, de 100 soles, de 50 soles, de 200 soles. Entonces escojo la mejor oveja, que es los 200 soles. Entonces
lo trae al Señor. Uno trae cualquier ofrenda y el otro trae lo mejor de sus ofrendas. Uno presenta la ofrenda de Abel, el otro presenta la ofrenda de Caín. Esa es la diferencia, es el corazón. Porque el Dios del cielo de arriba mira tu intención del corazón. ¿Con qué intención lo das? ¿Cuál es tu pensamiento al dar? ¿Qué sientes al dar? Incluso, ¿qué sientes al dar? Porque uno da por dar, en la ofrenda de Caín da por dar, en cambio el otro da con alegría. Da sus 200 soles con gozo para mi Señor. Por eso dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, el tipo de ofrenda nos va a decir quiénes somos nosotros, cómo consideramos a Dios, cómo lo tenemos a Dios en nuestra conciencia, a quién le damos la importancia. Esa fue la diferencia. Por esa razón que Dios comenzó a prosperarlo a Abel. Y como eso vio Caín, miró a Abel y entonces dijo, no está bien esto. Y además también él prosperaba. Y por esa razón se ensañó, se enojó, paraba enojado, siempre lo miraba con despectivamente, lo saludaba indudablemente ásperamente a su hermano, lo mandaba, ya vaya a traer, haz esto, hace la cólera y que tenía en el corazón, hasta que Dios se acerca y le dice a Caín, Caín, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Tu rostro ya no es el mismo. ¿Por qué tienes envidia de tu hermano? Abel, si a la larga tú eres el mayor, a la larga él va a ser tu siervo, porque tú te enseñorearás de él. Es decir, tú eres el señor de tu hermano menor. ¿Por qué te pones así? Ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Él no hizo caso, siguió anidando cólera, enojo, hasta que un día decidió matarlo. Lo voy a matar. Al matarlo, de esta manera voy a ser el hijo único. Mi padre me va a amar, mi madre me va a amar. Además, elimino un problema. Fue en un momento menos pensado, traicionándolo, lo mata. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, su hermano no sabía que lo iban a matar. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Mire lo que le dice Dios. Dios le dice así a Caín, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Derramó su sangre. Caín lo mató a su hermano por envidia, porque el otro progresaba y el otro no. Pero el problema de la envidia es porque no hace bien conforme a su corazón, y lo mató y lo quitó. Aquí vemos algo muy importante. La sangre es el espíritu. La sangre clamaba justicia, clamaba ante Dios justicia. La sangre tiene una voz clamando justicia por el asesinato. Por eso el Señor dice claramente, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, implora a mí, me está orando a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has matado? Y Caín mató a su hermano Abel. Recuerde bien, para terminar esta parte de Caín y Abel, el problema en que alguien surge y el otro no surge no está en que Dios lo está despreciando por cualquier razón. El problema es el corazón. Cada vez que usted haga algo en su vida, hágalo con amor. Si usted va a levantarse a orar, no espere que le motiven, no espere que le levanten. Por eso decíamos, no es correcto que el esposo lo levante a la esposa, ya cariño, vamos a orar. Y ella, ay, ya, voy a orar, pero qué pesado eres. No es bueno esa oración. Dios no quiere una oración obligada. Dios quiere una oración voluntaria, porque Dios quiere que todas las cosas que tú lo hagas de corazón y voluntariamente. Si tú te vas a levantar a orar, levántate a orar tú
y ya tu esposa se va a levantar en el tiempo que ella considere. Pero cada uno debe orar en el momento oportuno y con voluntad propia, con amor. Igualmente, si quiere venir a la iglesia, no espere ser obligado, motivado por ti mismo. Tengo que ir a la iglesia porque voy a adorar a mi Señor. Tengo que ir a la iglesia porque ahí está Jehová. Tengo que ir al templo porque yo quiero celebrarle un culto a Dios. Yo quiero cantarle a mi Señor. Yo quiero danzar delante de mi Señor. Yo quiero escuchar la palabra de Jehová. Yo quiero ahí contemplar la hermosura de Jehová. Yo quiero ir al templo porque siento en mi corazón demostrarle mi amor a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón sincero, un corazón amoroso cuando vas a hacer algo para tu Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Igualmente, si vas a presentar tu ofrenda, no lo hagas a regañadientes. Nunca hagas eso. Si vas a presentar algún día tu ofrenda, pues presenta tu ofrenda con amor. Si quieres presentarlo, preséntalo. Mas si no quieres presentarlo, no lo presentes. Porque si tú presentas mal, Dios no te va a recibir esa ofrenda. En vano estás cuando tú presentas una ofrenda por presentar, amargado, impuesto, obligado. Dios no te acepta esa ofrenda. Dios te acepta una ofrenda que lo hagas con voluntad personal, con amor y alegremente, sabiendo que esa ofrenda va para tu Señor. Padre, te traigo mis ofrendas. Amén. Y lo haces con amor, pero nunca lo hagas obligadamente. Toda ofrenda debe ser dado con amor. Y si vas a dar, recuérdalo bien, nunca olvides la ofrenda de Abel. Siempre en tu corazón, si tú ves que tienes varios billetes, da el mejor billete. Es lo mejor. Entre tu corazón y Dios, porque Dios te está mirando. Mi hijo tiene billetes de 50, de 10, de 100, de 200, pero prefiere darme el de 10, pudiendo darme el de 200. ¿Cómo crees que Dios se siente? Usted piense, ¿cómo crees que Dios se siente? ¿Acaso crees que Dios no tiene mente? ¿Acaso no crees que Dios tiene corazón? ¿Acaso no crees que Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú lo consideras, lo valoras? Es como que Dios dijera: tan poco valgo para ti, hijo, teniendo. Una cosa es que no tengas, es otra cosa. Una cosa es que, oye, pero yo no tengo, solamente tengo porque no he ganado mucho, no he tenido mucha bendición, tengo monedas. Correcto. Entre tus monedas igualmente, si tú tienes monedas de 10, de 50 céntimos, tienes de 20 céntimos, de un sol, ¿cuál sería lo más gordo? Pues el de un sol. Pero si teniendo un sol, teniendo varios soles, tú agarras de 20 céntimos y das 20 céntimos, piensa lo que Dios te está mirando. ¿No crees tú que Dios se dice: ¿cómo es posible que mi hijo, tan poco valgo para ti? ¿No sirvo tanto para ti? ¿No significo nada para ti? Recuérdelo bien. Y esto no lo digo porque usted dé, lo digo para que usted entienda cómo Dios te está observando. El que hizo el pensamiento no pensará. El que puso en ti sentimientos no tendrá sentimiento también. Claro que sí. Por eso cuando tú te vas a presentar delante de Dios, presenta sabiendo que tu Creador te está mirando. Y si vas a hacer algo, hazlo lo mejor para tu Señor. Hazlo lo mejor, porque Dios quiere lo mejor de ti. Si vas a cantar, canta lo mejor para Dios. Si vas a alabar, haz la mejor alabanza. Si vas a danzar, danza de lo mejor para Dios. Si vas a estudiar, pon toda tu concentración en estudiar. Si vas a predicar, prepárate bien, instruye bien al pueblo. Por esa razón es que yo no vengo aquí a que usted escuche un mensaje y siempre esté escuchando un mensaje de un texto y cuento mi testimonio como en muchos lugares lo hacen. Muchas veces usted no escucha eso, usted escucha una doctrina. ¿Para qué? Porque quiero darle lo mejor. Yo sé que usted es muy importante para Dios y yo pienso y yo tiemblo delante del Señor. ¿Qué le voy a dar a sus hijos? ¿Acaso no dice en la Escritura también eso? ¿Cómo un pastor debe prepararse? Dijo el Señor una parábola. El Señor dijo así: que en cierta oportunidad un padre de familia, llamando a sus siervos, le dijo: vas a atender a mis hijos, dales de comer a su tiempo. Y él se fue de viaje.
Y luego después dice: ¿y qué pasará si este señor viene y encuentra a su siervo no habiéndole atendido bien a sus hijos? De cierto que lo castigará, de cierto que lo echará fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero si un señor, al volver a su casa, encontrare que su siervo le ha dado su comida a su tiempo, le ha dado buena comida, lo ha atendido bien a sus hijos, lo va a honrar a ese siervo. Eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Por eso es que cuando usted viene acá, estudia una doctrina. Estos estudios son estudios de niveles universitarios, con el fin de que usted cada día aprenda, se capacite lo mejor. ¿Por qué? Queremos darle lo mejor. Si vamos a enseñar, sea la mejor enseñanza. Si vamos a orar, sea la mejor oración. Si vamos a predicar, sea la mejor predicación. Si vamos a cantar, sea el mejor cántico. Si vamos a ofrendar, sea la mejor ofrenda. Porque a Dios le gusta lo mejor. ¿Por qué? Porque Él también te ha dado lo mejor. Te ha dado lo mejor que tenía. Él no dijo: para María, para Juana, para José, ¿quién va a morir? Que muera. A ver, tengo tantos ángeles. Yo tengo ángeles, muchísimos ángeles, tengo arcángeles, tengo también querubines, tengo serafines, tengo igualmente ángeles principados, tengo gobernadores, tengo también huestes. A ver, ¿qué le voy a dar? Ya una hueste, un ángel. Ven, ángel, vas a morir por Juan. Dios no dijo eso. Dios no te mandó cualquier cosa. Dios no mandó para que muriera cualquier ángel, cualquier serafín. No, Dios no te mandó ello. Te mandó lo mejor para que muriera para ti. Y lo mejor que Él tenía era su Hijo. Él te dio lo mejor para que muriera por ti. Fue el mejor sacrificio, la más grande ofrenda. Te lo dio Jehová a ti, para que tú aprendas a entender que tú vales mucho y Él te da lo mejor que Él tenía. Gloria a Dios. Si Él te da lo mejor, ¿por qué no le da lo mejor? Tenemos que aprender a darle lo mejor. Amén. Bien, entonces vemos ahí cómo Abel muere y es sacrificado. Abel murió ahí y usted puede ver su sangre derramada. ¿Quién lo mató? Su hermano. Este Abel que murió estaba diciendo, proféticamente estaba diciendo: con el tiempo vendrá el verdadero Abel y también morirá, y sus hermanos lo matarán. Igualmente morirá y derramará su sangre. Por eso dice la Escritura: Abel es figura de Cristo. Mire cómo Abel es figura de Cristo, cómo representa a Cristo. Hechos capítulo 2, verso 23, dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mire, a este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ellos eran los Caín, todos los fariseos, los saduceos, la clase religiosa, los sacerdotes de ese tiempo. Matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, así como lo mataron a Abel, también lo mataron a Jesús. Sigue diciendo: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. Mire, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así como Abel murió y derramó su sangre, vino el verdadero Abel, el mejor Abel, que era Jesucristo, el cual también derramó su sangre por causa tuya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí tenemos. Entonces, Abel es figura profética de Jesucristo. Así como Abel derramó su sangre, Jesucristo vino y derramó su sangre. Abel lo mató su hermano malvado. A Jesucristo lo mataron ¿quiénes? Israelitas, sumos sacerdotes, ancianos, fariseos, saduceos. Sus propios hermanos, paisanos de Israel, mataron a Jesucristo. Jesucristo es el mejor Abel. La sangre de Jesucristo es mejor que la sangre de Abel. Estaba profetizado que vendría Cristo, y Jesucristo, por la sangre de Cristo, somos limpios de todo pecado. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercera figura. En los tiempos se llamó Abraham. En el libro de Génesis capítulo 17, verso 5, nos habla que Abraham es figura de Cristo. ¿En qué es figura de Cristo? En que de Abraham vienen multitudes. Por causa de Abraham viene multitud de gente. Mire, dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa Abraham? Ahí lo dice: padre de muchedumbre de gente. Dígalo conmigo: padre de muchedumbre de gentes. Por medio de Abraham, Dios logra tener una muchedumbre de gente, cantidad de personas, al cual también, por esa razón, se le conocía a Abraham como el príncipe. Un príncipe de Dios se le conocía a él. En el libro de Génesis capítulo 23, verso 6, nos dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios. Le están diciendo a Abraham eso: eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Príncipe de Dios. Ahora bien, entonces tenemos a Abraham que por medio de él vino cantidad de personas. El Señor nuestro Dios lo bendijo con un hijo que se llamó Isaac, y por medio de él trajo multitud de personas. Multitud de personas. De él nace todo Israel, todo el pueblo de Israel, los millones que son israelitas, salió de Abraham. Él fue el inicio de una cantidad de gente, de un pueblo diferente, de un pueblo distinto, un pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de Israel, salió de los lomos de Abraham. Abraham entonces es el inicio de un pueblo grande, un pueblo nuevo, un pueblo santo, un pueblo de Dios. Esta figura profética estaba diciendo que con el tiempo, con los años, vendría el verdadero Abraham. El verdadero Abraham sería Jesucristo. Y así como este Abraham de la tierra tuvo muchos hijos y salió un pueblo de Dios, vendría el verdadero Abraham, que era Jesucristo, del cual también saldrían muchos creyentes y saldría un nuevo pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Israel. De él salió el Israel terrenal, pero de Jesucristo vino la Israel espiritual, la iglesia de Jesucristo, del cual todos nosotros procedemos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Sigamos. Vamos a ver cómo Abraham es figura de Cristo. Dice Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Jesucristo ha salido una familia inmensa, ha salido un pueblo inmenso de Jesucristo, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Vamos a verlo. Dice ahí: Abraham es figura profética de Jesucristo. Si usted puede ver ahí, mire, puede ver a Abraham con una multitud de gente, porque de él comienza una multitud de gente. Isaac, Jacob, de ahí las 12 tribus, y se multiplican las personas. Así también Jesucristo, de Jesucristo se inician nuevas familias, un nuevo pueblo. De Abraham salió el pueblo de Israel, y que son conocidos hijos de Dios, pueblo de Dios. Así también de Jesucristo salió un nuevo pueblo, hijos de Dios, pueblo de Dios, la iglesia. De Abraham salió Israel, y de Jesucristo salió la nueva Israel espiritual, que es la iglesia. La Israel terrenal le falló a Dios, pero la Israel, que es la iglesia, es una iglesia santa, virgen y pura. Entonces vemos las personas que inician un nuevo pueblo, Jesucristo. Todos ustedes pertenecen a la descendencia de Jesucristo. Todos ustedes pertenecen al linaje de Jesucristo.
Ustedes son la nueva Israel espiritual, el verdadero israelita de corazón, el verdadero pueblo de Israel que nació bajo los lomos de Jesucristo nuestro Señor. Él fue el inicio de todo, para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La cuarta figura profética de Jesucristo es Adán. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Adán, que se casó con Eva. Por eso dice, y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. El primer Adán era el primer hombre que Dios crea en la tierra, el primer ser humano, del cual procede toda la descendencia, todos los seres humanos. Ahora bien, pero este Adán del cual procede todos los seres humanos, ¿qué sucedió? Que un día Dios le dijo: Adán, te pongo en un huerto, y en el huerto tienes de todo. Tienes para comer papayas, cocos, mangos, manzanas. Tienes para comer de todo, fresas, agarra, ahí tienes todo para comer. Te doy todo para que tú comas. Todas las hierbas y las hortalizas, tienes todo para comer. Lo único que yo te voy a pedir, puedes agarrar de todos los árboles, pero no me agarres de este árbol, que este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No me agarres de este árbol, porque el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y le dio un árbol del cual él no podía tomar. Pero él tenía todo, tenía para tomar de todos los árboles. Y solamente le dio un árbol que él no podía tomar. Entonces, como ya ustedes saben lo que aconteció, un día, pasando por ese árbol, Eva no había recibido el mensaje directamente de Dios, sino que se lo había contado a Adán, porque Dios le habló a Adán. Paseando Eva, vio ahí, cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y apareció la serpiente. Y la serpiente fue poseída. Esa serpiente fue poseída por el espíritu maligno, el diablo mismo. El diablo mismo tomó la posesión de esa serpiente y comenzó a hablar. Y ahí le dijo: con que Dios te ha dicho que no debes tomar del fruto de este árbol. Yo te digo, si tú tomas el fruto de este árbol, te vas a hacer muy sabia, conociendo el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú conozcas, que no tengas esta sabiduría. Puedes tomarlo. Y ahí, entre esa conversación, como ella le dio ocasión al diablo, lo sedujo, lo tentó, ella tomó de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella comió. Y del momento que comió, le vino el pecado. Y no solamente ella, cuando vino Adán, le invitó y también pecó, le hizo pecar. Muchos dicen: oye, pero ¿qué ese árbol habrá sido un árbol? ¿O qué fruto habrá sido? ¿Qué tipo? No necesita que haya sido un árbol especial. Simplemente no tomes de este árbol, nada más. Simplemente, sea el fruto que sea, simplemente no tomes de este árbol. Es como la palabra del Señor. El Señor aquí te dice: no hagas esto, honra a tu padre, no deshonras a tu padre. Eso es simple. No hay otra cosa más que hacer. El Señor te está mandando a hacer algo para probarte si eres fiel. Si eres fiel a Dios, vas a obedecerle. Si no eres fiel a Dios, vas a desobedecerle. Entonces, depende de cómo tú actúes. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, al caer ambos en el pecado, Dios se acerca y le dice: ¿por qué has tomado de ese árbol que yo te he prohibido? Ahora pues, le da las maldiciones y luego lo saca del paraíso. Le dice: ya no puedes estar aquí, porque aquí hay un árbol de la vida. Aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, había un árbol de la vida, que el que comía de ese árbol
vivía para siempre. Entonces dijo Dios: ya no esté más él aquí, no vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva. Él ha pecado, ya no, se va del huerto. Así es que salió del huerto. Al salir del huerto, él en pecado y su esposa, entonces tuvieron sus hijitos. Sus hijos nacen con el pecado adánico, es decir, con el pecado cada uno. Y por medio de él, al pasar el pecado, pasó a todos los hijos. Y ese pecado corrompió a todos. Por esa razón que el primer Adán trajo muerte. Muerte, pecado y muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Todos pecaron. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado comenzó a tomar fuerza en los seres humanos debido a Adán, porque por Adán pasó todos esos pecados. Por esa razón, hoy en día, una persona común y corriente, inconversos, tienen sus hijos que tienen también, los niñitos nacen con pecado. Se llama el pecado adánico, el pecado del inicio. Si un niñito muere en pecado, este niño va a ser condenado. Por esa razón es que el pecado sigue matando hoy en día. Ahora bien, entonces, por causa de Adán salió una descendencia, toda la generación pecó, hasta que con el tiempo luego vino Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán. Si el primer Adán trajo corrupción a la humanidad, el segundo Adán vino a limpiar de pecado a la humanidad. Si del primer Adán vino una corrupción, una generación de pecadores, por medio de Jesucristo vino una nueva generación de hombres santos, hombres lavados, hombres limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Sigue diciendo: y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Sigue diciendo, ahí lo sacó. Echó pues fuera al hombre, como el hombre había pecado, lo echó fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ángeles, ¿no? Querubines son tipo de ángeles, y una espada encendida que se volvía por todos lados. Es el querubín con su espada, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos ahí a Adán. Este fue el primer Adán que echó a perder a la humanidad, por medio del cual pasó el pecado a todos los hombres. Entonces, ese Adán es la figura del verdadero Adán que iba a venir. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 14 nos dice claramente, mire lo que dice: no obstante reinó la muerte. Ahí te está diciendo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Vino la muerte. ¿Por qué? Porque como Adán pecó, hizo también que todos sus hijos sean pecadores. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es la figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Sigue diciendo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces vemos, queridos hermanos, que por medio de Adán vino la muerte, vino el pecado y pasó la muerte, y la muerte pasó a todo el mundo, y todos hubieran perdido. El primer Adán echó a perder el paraíso, pero el segundo Adán, Jesucristo, vino a recobrar el paraíso, vino a restaurar a la humanidad. El Adán, que era el segundo Adán, que es Jesucristo, vino a restaurar a la humanidad, a limpiar a la humanidad, a salvar a la humanidad, para que no se pierda toda la humanidad. Vino Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, para limpiar del pecado al mundo.
y dar nueva oportunidad al ser humano. Ahora bien, Jesucristo vino a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo vino a salvar. Por esa razón, si un padre tiene su hijo y este niño nace bajo pecado, y si muere es condenado. La Escritura dice: pero si uno de los padres se convierte al Señor, uno solamente, papá, se convierte al Señor, aunque tenga a su esposa inconversa, su hijo, por causa de él, viene a ser santificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si la madre se convierte a Dios, aunque el marido sea inconverso, por causa de ella, su hijo viene a ser santificado. Gloria a Dios. Si tu hijo tiene 1 año y muere, pero tú eres creyente, tus hijos todos son salvos, porque todos son santificados. Dice la Escritura que la madre santifica al hijo. La madre creyente santifica al hijo. El padre creyente santifica al hijo. De otra manera, dice el apóstol Pablo, todos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Basta que uno se entregue. Escuchaba en la calle a veces a ciertas personas que dicen: pero ¿por qué yo tengo que sufrir por Adán? ¿Pero por qué por su pecado de él tenemos que nosotros sufrir? Pasar sus consecuencias, pagar las consecuencias. ¿Pero por qué tenemos que sufrir por Adán? Yo le dije a este hombre: es cierto, tú no tienes por qué sufrir las consecuencias de Adán, porque Adán pecó y el pecado pasó a todo el mundo, y también así reinó la muerte. Y por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Tú no tienes que sufrir por causa de Adán. Por eso es que vino Jesucristo, para que tú no sufras. Solamente acepta a Jesucristo. Dile: Señor, yo te acepto como mi Dios y mi Salvador. Llámale al segundo Adán, clámale al segundo Adán, y desde ese momento que tú le llames, que tú te arrepientas, vendrás a ser del linaje del segundo Adán, y serás linaje del segundo Adán, de Jesucristo, y habrá en ti perdón de pecado, limpieza de pecado, y habrá salvación para toda tu familia y para toda tu descendencia. Gloria a Dios. El primer Adán echó a perder el árbol de la vida. El segundo Adán viene a darte la oportunidad que comas del árbol de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso. Está todo dado, solucionado, para que tú nunca digas: pero ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de mi padre Adán, del primer Adán que pasó el pecado a toda la gente? Por eso es que vino Cristo, para ser el segundo Adán. El primer Adán echó a perder el paraíso. El segundo Adán, Jesucristo, recobra el paraíso. Por el primer Adán fue imposibilitado al hombre que coma del árbol de la vida. Por el segundo Adán, Jesucristo, Él te da la oportunidad que tú comas del árbol de la vida. En el cielo nuevo y tierra nueva, ahí estará el árbol de la vida. Jesucristo te da la oportunidad. Ahí tienes a tus 2 padres, un padre terrenal y un padre celestial. De ellos procede la descendencia de la humanidad. El primero lo echó a perder,
por su desobediencia. Por su pecado, por su desobediencia, echó a perder a la humanidad y a sus hijos. El segundo viene para que recobre tus hijos la santidad, para que tengas la vida eterna. Dios te ha solucionado tu problema. No tienes por qué llorar, no tienes por qué pasar las maldiciones generacionales, no tienes por qué sufrir que tus hijos se pierdan. Solamente tú necesitas ser parte del segundo Adán. ¿Qué necesitas para ser parte del segundo Adán? Llamándolo. Todo comienza con un inicio de un arrepentimiento. Perdona mis pecados, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Padre, y desde esta hora yo declaro, Señor, que te recibo, Jesús, en mi corazón. Desde esta hora, Señor Jesús, tú serás mi segundo Adán. Yo te necesito, Jesús. Cámbiame y salva a mis hijos, salva a mis hijas. Señor, desde esa hora yo te recibo como mi Dios. Salva mi generación, salva mi descendencia. Si tú le llamas, Él te escuchará, Él te perdonará y te levantará. Ahí donde estás, yo te invito para que tú hagas una decisión en tu vida. ¿Quieres seguir viviendo al lado del primer Adán y sus consecuencias? ¿Quieres seguir en ese camino? ¿Quieres seguir teniendo ese pecado que es traspasado de padres a hijos? ¿El pecado adánico quieres seguirlo llevando? ¿O quieres venir a Jesucristo, el verdadero Adán? Te invito para que recibas al verdadero Aarón, que es Jesucristo, al verdadero Abel que murió por ti en la cruz, al verdadero Abraham del cual sale un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, al verdadero Adán del cual sale una generación de la humanidad. Ponte de pie, vamos a hacer una oración ahí donde estás. Señor Jesús, perdóname, Padre. Ahora comprendo que tú me hablas en todo momento de ti, pero no he podido comprenderlo. Estas figuras, Señor, de Aarón, el sumo sacerdote, de Abel, de Abraham y de Adán. Padre mío, tú has muerto por mí en la cruz. Dios mío, yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Señor mío, quiero que mi descendencia, sus pecados les sean perdonados, y depende de mí, Señor. Por eso hoy vengo a ti, Señor, para limpiar mis pecados. Gracias, Señor, Dios mío, por la oportunidad que me das de comenzar una nueva generación, de ser parte de un nuevo pueblo, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo santificado. Gracias, Señor Jehová. Gracias, Dios mío, por enviar a Jesucristo tu Hijo. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre amado, también hoy quiero pedirte que perdone mis pecados si en algún momento mis ofrendas han sido como la ofrenda de Caín. Ahora he comprendido, Señor, y he entendido en mi corazón que mis ofrendas deben ser como las de Abel, porque tú ves mi corazón, tú ves mi vida, tú ves las intenciones de mi corazón y de mis pensamientos. Padre mío, ayúdame, Señor, a servirte. Ayúdame, Señor, a darte lo mejor de mí, lo mejor de mis alabanzas, lo mejor de mis oraciones,
lo mejor de las predicaciones, lo mejor de mis ofrendas, lo mejor de mi tiempo. Padre, perdóname si no lo hice, pero hoy quiero demostrarte que yo te amo, Señor, y siempre voy a tener en cuenta lo que tú me has hablado el día de hoy. Padre mío, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén.